Bueno, por lo general yo cuando comparto pantalla, comparto toda la pantalla, las diferentes ventanas y los programas que vemos porque eh, pues para tener una mayor facilidad de pasar entre ventanas de navegador y habilitar otros programas que podemos utilizar en el desarrollo de las clases. Entonces, pues voy a empezar con habilitar el, la, el usuario y la contraseña de Territorium para poder ingresar a los simuladores. En ese caso, yo ya tengo aquí abierto la página de Territorium. Como yo ya les había dicho, pueden entrar directamente a esta página, ¿sí? Y ingresar directamente a su plataforma. Aquí por medio de ingresar a cursos, pueden ingresar directamente a la plataforma Territorium. Es muy importante que ustedes cuando vayan a realizar el ingreso a los simuladores, si bien les llega a ustedes el correo con un link para el ingreso a los laboratorios, al material PDF y al simulador, si le dan clic en el correo y no han ingresado a la plataforma, pues le va a salir un error de ingreso a la plataforma. Entonces ya varios aprendices, no solo de esta ficha, sino de otras fichas, me han manifestado pues ese mensaje que les sale a ustedes, pues primero tienen que ingresar como tal a la plataforma Territorium y ahí sí pueden abrir tanto el contenido como el material definido para el simulador. Entonces aquí voy a ingresar directamente al curso y voy a abrir el simulador que está dispuesto en los anuncios, ¿no? El día de hoy les envié un anuncio, ¿sí? Correspondiente al laboratorio número 2. Aquí está este anuncio. Lo voy a colocar aquí. Este sería, tiene las prácticas del laboratorio 2, el material en PDF y el circuito en serie del simulador. Se los envía el día de hoy porque el día de hoy tenemos que hacer dos prácticas de laboratorio debido a que prácticamente nos va a tocar hacer dos prácticas por sesión de clase, ya que tenemos solo dos clases por semana. Y pues teniendo en cuenta también que los lunes, el próximo lunes es festivo, el 22, y entonces pues ahí perdemos un día de clase. Entonces por eso vamos a realizar dos laboratorios por clase, que no se me hace muy pesado para el desarrollo de estas actividades, pero sí tenemos que tener concentración en el desarrollo de las diferentes temáticas que vamos a ver. Bueno, eh, aquí bajo por los anuncios y ustedes van a encontrar un anuncio que les envié el día 10 de marzo del 2021 en donde estaba las prácticas del laboratorio 1 con su documento PDF y el simulador para abrirlo directamente aquí desde el anuncio. Entonces, voy a abrir directamente el laboratorio aquí en el documento PDF, para lo cual se va a abrir una eh, hoja aquí del navegador en donde ustedes pueden visualizar como tal la práctica en PDF, ¿sí? Yo digamos, para mayor practicidad dentro del desarrollo de la clase, lo que hago es abrirlo directamente por el Acrobat. Eh, entonces yo aquí ya tengo guardado el archivo en mi computador y lo voy a abrir desde el Acrobat, no lo voy a abrir desde acá, desde el navegador. Entonces, lo que sí voy a abrir en el navegador es la práctica como tal del, del simulador, que va a estar aquí en el segundo link que ustedes tenían para la práctica de laboratorio 1 de magnitudes eléctricas. Entonces voy a darle clic ahí sobre el simulador y ahí abro directamente el simulador
hay que tener en cuenta lo siguiente, que de pronto el navegador se puede demorar un poquitico en el abrir como tal las herramientas. Entonces, pues va a depender del tipo de computador que yo tenga, va a depender también del internet, pero sin embargo, estos tipos de simuladores pues no requieren una máquina muy complicada, ni tampoco requieren mucho ancho de banda, eh, sino pues tener un poquitico de paciencia para la cargue como tal del navegador. Puede suceder como en este caso que no se me habilite la barra, aquí va a salir una barra de cargue del programa, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que de pronto se queda así el navegador y no carga, yo puedo hacer lo siguiente, puedo darle aquí en la parte superior del navegador, actualizar el navegador para que empiece a salir esa barra de estado del cargue como tal del laboratorio. Entonces, ahí toca tener un poquito de paciencia. Si ustedes observan, aquí ya empezó a salir la barra de estado del navegador, en donde se aprecia que está cargando el simulador. Bien. Mientras carga el laboratorio, acá en esta eh, ventana del navegador, pues voy a hacer unas apreciaciones de pronto para que ustedes la tengan en cuenta. Una es en cuanto a los simuladores para cada práctica yo les envío un link, pero sin embargo ustedes lo pueden buscar en el contenido del curso, en donde van a tener ahí todos los vínculos para el ingreso como tal a los diferentes, eh, pues, las diferentes prácticas y los diferentes espacios para la simulación. Pero tratemos de ingresar, así como les acabé de mostrar, y si van a hacer la práctica 1, pues entonces entramos por el anuncio de la práctica 1. Si vamos a hacer la práctica 2, entremos por el link que sale en la práctica número 2, y así sucesivamente, pues para no tener problemas con el ingreso. Lo siguiente es que las preguntas que tengamos, tratemos de hacerlas dentro del desarrollo de la clase o en horarios establecidos para las sesiones de clase. Ustedes me pueden hacer preguntas dentro del desarrollo. Nosotros tenemos estipulado, por ejemplo, sesiones los lunes y los miércoles. Ustedes me pueden hacer en la tarde las preguntas que ustedes quieran con respecto pues a los inconvenientes que se les que puedan pasar por parte del desarrollo de la clase o de la temática vista en clase, pero pues yo no respondo, de una vez les digo, yo no respondo si ustedes me escriben en la noche o si me escriben un domingo, no les voy a responder, no es horario de clase, ¿sí? Entonces yo trato de responder todas las dudas y por eso trato de en las sesiones definir espacios de preguntas para las dudas que ustedes tengan dentro del desarrollo de la clase. Si, por ejemplo, ustedes están desarrollando el laboratorio un domingo, ¿sí? En su casa o porque les prestaron el computador en su casa el domingo y se les presentó la duda el domingo, con mucho gusto me pueden enviar un correo electrónico ese día y yo se lo contestaré en horas de clase, ¿sí? Entonces, para eso dejamos también unos espacios para contestar todas las preguntas que ustedes tengan. Entonces, por ejemplo, ustedes no pudieron ingresar al laboratorio ese día por X o Y razón, o tienen dudas del desarrollo del laboratorio por X o Y razón el domingo, pueden con mucho gusto enviar un correo que yo se lo contestaré en el momento de la sesión de clase. O digamos, en horas de clase. Y eso es para las dudas que tengan. Digamos que yo no tengo inconveniente que envíen un correo electrónico, pero las conversaciones, por ejemplo, de WhatsApp o pues de las preguntas y en el grupo de WhatsApp,
pues las pueden hacer sin ningún inconveniente dentro del desarrollo de la clase. Y pues para eso creamos un grupo, para las dudas que hayan, no tengan miedo de hacer preguntas en el grupo, con eso contestamos las dudas que tengan, y si alguien más tiene esa misma duda, pues en el desarrollo de la respuesta de esa duda, pueden varias personas tener respuesta a esa duda. Entonces, pues no tengan miedo de escribir en el grupo, que para eso lo creamos, de WhatsApp. Y eso sí, tratar de comunicarnos durante los horarios de las clases, eh, para pues no tener ningún inconveniente, ya que pues yo tengo varios grupos de trabajo, unos en la mañana, otros en la tarde, entonces pues ellos también pues tienen que tener un tiempo dedicado para su formación. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, No, profe. No, profe. bueno. Entonces, ya pues, yo siempre les estoy preguntando, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna inquietud? En todos los temas que veamos, les pregunto, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? Y pues tratemos de responderlas, o yo trato de responderlas dentro del desarrollo del curso. Ya si de pronto yo no tengo la información o no tengo conocimiento con respecto a ese tema, pues la tendremos que, yo consulto cualquier inquietud que tengan para poderla desarrollar después. Bueno, entonces, continuamos ya con el desarrollo. Entonces, aquí ya abrió el laboratorio. Ustedes van a encontrar cuando abran su link, su link en el cual se le envió, ustedes van a tener su usuario, el curso al cual estamos asociados, digamos, para el desarrollo de esta temática se llama, o como lo tienen definido directamente acá en Cruz Labs, es Telecommunication 101. Ese es un nombre que le colocaron ellos. Este es un ID del curso y la institución sale SENA, ¿sí? Entonces aquí, esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros descarguemos como tal el documento que me genera el laboratorio, va a salir con estos nombres. Entonces, esto se volvió personalizado en el desarrollo de sus ejercicios, ¿sí? Entonces va a salir con el nombre del usuario, con la institución, y sin embargo yo también tengo una plataforma para ver el ingreso que ustedes tienen para los diferentes cursos. Entonces aquí yo voy a ingresar al simulador. Este simulador es un simulador en el cual tiene como objetivo eh, definir algunas eh, elementos que podemos utilizar en un laboratorio de electrónica, en el cual, como, digamos, como desarrollo de la práctica que vamos a realizar en este momento, es una práctica libre, no vamos a colocar, digamos, muchos elementos, vamos a realizar una práctica de laboratorio en donde vamos a encontrar unos elementos para el desarrollo del circuito. Por ejemplo, para la segunda práctica ya no sale práctica libre, sino sale circuitos resistivos en serie, ¿sí? Y así sucesivamente. Van a haber otras prácticas que también sale práctica libre, y esto es porque dentro del desarrollo de los simuladores que tiene esta empresa que se llama Cloud Labs, tienen definido específicamente el, los laboratorios dispuestos en la temática. Entonces, yo ya les expliqué la temática, pero sin embargo aquí voy a abrir aquí el documento PDF, en donde aquí en el PDF ellos tienen dispuesto este espacio, esta imagen que está, el que les estoy señalando aquí con el señalador láser, tienen este espacio en el cual ellos desarrollan una práctica libre que está dispuesta por medio de aquí lo que estoy señalando acá. Tienen una práctica para circuitos resistivos en serie,
circuitos resistivos en paralelo y circuitos resistivos mixtos. Entonces, por eso, por ejemplo, para la práctica de circuitos en serie, nos va a salir ya un montaje, ¿sí? Cuando abramos el simulador. Si ustedes se dan cuenta, aquí voy a abrir nuevamente el simulador. Voy a dar clic aquí, voy a cerrar esa ventana. Ustedes se dan cuenta que aquí no hay ningún circuito montado. Mientras que en la práctica número 2 ya viene un circuito montado. ¿Sí? En esta no, en la 1 no, en la 2 sí, y en la 3 sí, así sucesivamente. Entonces, no se asusten si ustedes encuentran aquí ya elementos cuando abran la práctica 2, es porque ya viene un montaje predefinido para que ustedes desarrollen la actividad sobre ese montaje predefinido en los diferentes elementos que están dispuestos aquí en el laboratorio. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro del desarrollo del laboratorio? Esto no se los había explicado, y para eso está este espacio. Voy a encontrar aquí en la parte superior la identificación. Entonces voy a encontrar el nombre mío, voy a encontrar el tiempo, ¿sí? Ellos tienen un tiempo definido, pues digamos que nosotros nos podemos demorar todo lo que queramos haciendo el laboratorio, pero entre menos tiempo, pues ellos tienen ahí una calificación para las personas que pues se puedan demorar un poquito más, un poquito menos, y el número de intentos, que en este caso para este laboratorio no aplican el número de intentos, pero para los próximos laboratorios sí va a contar cuántas veces intenté realizar el laboratorio. Sin embargo, ustedes pueden volver a ingresar, pues cerrar el laboratorio, volver a ingresar y tanto el conteo en tiempo y el conteo en número de intentos, pues se va a resetear o va a volver a iniciar. Entonces, esto no es una camisa de fuerza, ¿sí? Ni el número de tiempo ni el número de intentos es una camisa de fuerza para el desarrollo del laboratorio, sino es un estimativo que tiene el aplicativo eh, o el simulador, pues para que ustedes sepan más o menos cuánto se pueden demorar en el desarrollo de esto y cuántos intentos pues tuvieron que hacer para el desarrollo de, su, eh, de su simulación o de su laboratorio. En la parte izquierda, ustedes van a tener aquí unos botones, ¿sí? Unos botones que tienen unos iconos, ¿sí? Esos iconos corresponden a la información del laboratorio, ¿sí? El primer icono que ustedes van a ver aquí tiene una I, que corresponde a la información del laboratorio, en donde nos sale eh, tres ventanas, en todos los laboratorios va a ser de la misma forma, tres ventanas. La primera ventana corresponde a la situación, la segunda ventana corresponde al procedimiento y la tercera ventana corresponde a las ecuaciones que se pueden utilizar dentro del desarrollo del laboratorio. Entonces, aquí nos explican que esto es una práctica libre de laboratorio, ya la voy a explicar dentro del desarrollo de nuestra clase, pero lo que busca en general es permitir relacionar algunos conceptos de ley de Ohm o de ley de Kirchhoff para unos laboratorios más adelante dentro del desarrollo de esta guía. Entonces, vamos a ver el procedimiento. Entonces, aquí nos muestran un procedimiento y ¿qué nos dice? Nos dicen que ustedes van a encontrar unos elementos, ¿sí? Dispuestos para el laboratorio y dentro de este laboratorio podemos hacer mediciones de voltaje sobre una resistencia, mediciones de corriente y mediciones de resistencia equivalente. Entonces, eso en cuanto al procedimiento, ¿sí? Entonces, esos, digamos que tenemos que leer, mirar qué es lo que tenemos, qué podemos realizar dentro del laboratorio. Este laboratorio que vamos a realizar, el primer laboratorio es un laboratorio muy sencillo y vamos a ver las ecuaciones que podemos utilizar dentro de este laboratorio, que aquí hay una ecuación que ya vimos,
en la clase del día miércoles de la semana pasada de ley de Ohm, ¿sí? Y más adelante vamos a utilizar otras ecuaciones correspondientes a la ley de Kirchhoff, ¿sí? Para el desarrollo de el contenido de los próximos laboratorios. Estas ecuaciones van complementadas, ¿sí? En el laboratorio con una calculadora que tenemos en la parte inferior, aquí como un botón, en la parte inferior de ese menú de herramientas. Entonces yo puedo abrir esa calculadora para el desarrollo de esas ecuaciones que me ponen dentro de la resolución del laboratorio. ¿Qué otras herramientas encuentro aquí? Encuentro una herramienta que me permite generar un reporte, ¿sí? Ese icono que aparece ahí es como un documento, este documento que está acá. Aquí se les estoy señalando. Entonces, cada vez que ustedes le den clic sobre ese documento, él va a generar un reporte. Entonces, voy a generar en este momento un reporte, ¿sí? Entonces, dice, desea generar un reporte de la práctica que está desarrollando, de la práctica de laboratorio. Entonces, si sí lo desean generar, le dan a aceptar y él les va a generar un reporte del laboratorio por medio de un documento PDF. Este documento PDF es muy importante que ustedes lo guarden porque es lo que vamos a subir como evidencia del desarrollo de sus prácticas. Entonces, él descarga el PDF y aquí, por ejemplo, en este simulador, se lo estoy mostrando acá, él ya descargó el reporte. Entonces, ese reporte, en este caso, se llama práctica libre. Voy a abrir ese reporte y él me generó automáticamente un documento PDF en donde coloca mi nombre del usuario, el nombre del usuario, la institución, el laboratorio que estamos desarrollando y en este caso genera una imagen de lo que ustedes desarrollaron en el laboratorio. Pues como yo no he montado nada en el área de trabajo, pues no me muestra nada, ¿cierto? Ni aquí más abajo me va a mostrar nada porque no he resuelto ninguna pregunta complementaria. Esto ya lo vamos a ver dentro del desarrollo de nuestra simulación. Entonces, eh, ustedes pueden bajar las veces que quieran el documento, ¿sí? A mí me envían, cuando ya terminen la simulación, me envían ya pues diligenciado como tal la práctica para su respectiva juicio evaluativo. Voy a cerrar aquí este documento para volver al laboratorio. Voy a encontrar otro icono dentro de las herramientas en el laboratorio, que es una cesta de basura. Esta cesta de basura me permite reiniciar nuevamente el laboratorio. Entonces yo le puedo dar clic acá y él me va a preguntar que si desea reiniciarlo. Si ustedes se dan cuenta, aquí pues, lo que hace es reiniciar todo esto que está aquí, ¿sí? Y reinicia nuevamente sí, el reloj y el número de intentos, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden colocar las veces que ustedes quieran para reiniciar como tal el laboratorio. Va a haber un icono dentro de la herramienta que es el icono de un signo de interrogación que corresponde a una ayuda que tiene el simulador eh, en cuanto a los elementos que podemos encontrar aquí en la simulación, ¿cierto? Entonces va a haber un icono de que es un multímetro digital, que es un protoboard, que es una resistencia, ¿sí? Que son los LEDs, que son las fuentes de alimentación, y cómo se hace el registro de datos, ¿sí? Cómo se puede reiniciar la situación.
y pues el número de intentos que ustedes pueden desarrollar para el desarrollo de esta clase. Esta ayuda pues va a variar dependiendo del laboratorio que estemos realizando, ¿no? Bueno, el último icono que me hace falta explicarles, o la última herramienta que me hace explicarles, me falta explicarles, corresponde a un cuadernillo de notas que tiene el laboratorio para el desarrollo de algunas preguntas que vienen en cada uno de los laboratorios o para escribir algunas apreciaciones que ustedes tengan dentro del desarrollo del laboratorio. Entonces, este cuadernillo lo vamos a utilizar el día de hoy para colocar el resultado de las mediciones que vamos a hacer a continuación. Listo. Entonces, más adelante ya vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Bueno, discúlpenme, yo voy un poco, digamos, rápido porque yo sé que ustedes pues, son de una generación en la cual ya la mayoría de sistemas o elementos correspondientes a sistemas de simulación y todo eso, pues lo entienden muy bien. Entonces, pues yo creo que eh, pues no va a tener ningún problema en cuanto a utilización de la herramienta. ¿Sí? Ya ustedes pertenecen a una generación que se llama nativos digitales o nativos tecnológicos, que ya saben manejar, por ejemplo, los celulares y saben manejar todo este tipo de aplicaciones que corresponden a simulaciones por medio de elementos o tecnologías de la información. Bueno, y, ¿qué les voy a explicar ahora? Les voy a explicar qué contiene este laboratorio. En primera instancia, voy a explicarles este elemento que estoy subrayando aquí, lo estoy colocando en un recuadro verde, que corresponde a un elemento que se llama el protobar. Yo la semana pasada les dije, vayan mirando qué es un protoboard, cómo funciona, para poder entender qué es lo que vamos a desarrollar dentro del laboratorio. Entonces, este elemento que ustedes ven acá se llama protoboard porque simula, ¿sí?, el desarrollo de conexiones eléctricas para la generación de circuitos. ¿Sí? Y, como tal, el protoboard tiene unos huequitos, aquí les voy a explicar por medio de esta de este tablero. Esos huequitos están diseñados para colocar elementos dentro de esos huequitos que ustedes tienen ahí. Entonces, aquí yo puedo colocar un cablecito, ¿sí? Un cablecito, y conecto ese cablecito hacia otro huequito, ¿sí? Entonces, aquí meto el cablecito y por aquí meto la otra punta del cablecito y ya conecto dos extremos del cable para poder colocar diferentes elementos aquí en el protobar. Entonces, haga de cuenta que el protobar es una tabla de madera, la cual le abrimos muchos huecos, ¿sí? Y esos huecos los estoy uniendo por detrás de la tabla por medio de conexiones, ¿sí? Entonces los estoy uniendo, ¿sí? Estoy uniendo estos huequitos por medio de cables y lo que voy a poder hacer es por un lado colocar los elementos y por el otro lado uno los elementos. Entonces, estos protoboard vienen diseñados específicamente para el trabajo de circuitos electrónicos para medios de aprendizaje como el que estamos realizando, ¿cierto? Entonces,
¿Cómo vienen diseñados ese protoboard? Entonces, aquí tengo una imagen. Ustedes pueden ver en un corte lateral de ese protoboard cómo es que funciona. Entonces, supongamos que cortamos este protoboard aquí por la mitad, que es este corte que ustedes están viendo acá, y vamos a ver qué es lo que tiene, qué es lo que contiene por dentro. Entonces, por dentro tiene unas láminas, ¿sí? Unas láminas, aquí voy a ampliar un poquito el, el tablero para que ustedes vean cómo están dispuestas esas láminas dentro del protoboard. Entonces son unas láminas que lo que hacen es abrazar, ¿sí? Los elementos. Entonces en este caso aquí tenemos un cable rojo, ustedes lo pueden ver acá, un cable rojo. Ese cable rojito lo meten en uno de esos huequitos que tiene el protoboard y lo que va a hacer es darle conductividad a los diferentes elementos que estén colocados sobre una misma línea de conexión. Entonces, en este caso, para este caso que estamos analizando aquí, si yo conecto este cable rojito acá, y conecté el cable rojito, voy a permitir o darle conducción, ¿sí? Para un cable verde que conecto sobre la misma línea de conducción, ¿sí? Entonces, es como si uniéramos, ¿sí? Físicamente los dos cables, pero los estamos uniendo es por medio de el protoboard. Profe, Señor. esas láminas de conducción que usted dice son los mismos buses de alimentación, ¿verdad? Mm, bueno, sí, se pueden decir que son, bueno, los buses se utilizan sobre todo para conectar, eh, eh, por ejemplo, una board o una circuito electrónico con otro. Entonces utilizo un bus de conexión, ¿sí? Que son cables conectados por medio de unas borneras. Eso lo llamamos buses. En este caso, no estamos, pues digamos que hay unos buses que tienen una misma, digamos, similar tipo de conexión, pero específicamente no se llaman buses, ¿sí? No se llaman buses de conexión, pero lo que sí determinamos es que como tal, estas laminitas que están dentro del protoboard me permiten la conductividad sobre esos puntos de conexión, ¿sí? Entonces, aquí lo que voy a determinar es que si coloco un cable rojo y un cable verde sobre un mismo punto de conexión, voy a generar conductividad sobre ese mismo punto para ambos cables, ¿sí? Eso es lo que determinamos en el protoboard. Entonces, resulta que el protoboard no solo tiene ese elemento, sino tiene muchísimos punticos, ¿sí ven? ¿Sí ven que tiene muchos punticos aquí, muchos huequitos? Eso quiere decir que estos elementos o este elemento se fabricó específicamente para que nosotros podamos colocar sobre él diferentes elementos, ¿sí? Entonces ya sea resistencia, sean cables, que me va a permitir aquí unir, o sean circuitos integrados, ¿sí? Que me permitan conectar diferentes elementos y poderlos unir de tal forma que genere un circuito sobre el protoboard para poder probar como tal el circuito o la conexión que esté realizando. Hay que tener en cuenta que este protoboard, por ejemplo, para que cuando hacemos clases presenciales, las personas pues compran su protoboard, los aprendices compran su protoboard y para el desarrollo de la clase. En este caso, pues no vamos a comprar el protoboard, sino pues vamos a hacer una simulación de que tenemos un protoboard y lo hacemos por medio de un software, ¿sí?
Ya vamos a ver dos tipos de software para hacer este tipo de simulación y pues dos tipos de software con el simulador que estamos trabajando en territorio y, para poder hacer este tipo de simulación. Pero digamos que aquí lo importante es mirar cómo es que están esas placas, ¿sí? Cómo es que nosotros podemos encontrar esas placas de conductividad y dentro de los protobar, o cómo es que están unidas esas placas y cómo está y determinada la conducción en un protobar. Profe, Entonces, señor, una pregunta, ¿y cómo es que pasa la corriente desde la fuente hasta la mitad de la placa? ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver, ya vamos adelante y vamos a ver eso. Por ahora, me interesa que ustedes sepan aquí cómo es que está, y cómo es que funciona un protobar. Ahora, estos protobar tienen unas plaquitas, ustedes pueden observar acá. Voy a dibujarlas en color amarillo. Y estas placas que ustedes ven acá, ¿sí? Son las que están uniendo estos huequitos de acá, ¿sí? Y en la parte de arriba están uniendo estos huequitos. Entonces resulta que por aquí hay una línea de placa, está bien una línea completa de placas, ¿sí? De estas mismas placas que estoy señalando acá. Entonces, estas plaquitas que ustedes ven acá están dentro de este protoboard acá. Entonces, ¿qué me determina? Que todo lo que conecte sobre estos puntos, ¿sí? Que coloqué ahí, tienen un mismo nodo de conexión o un mismo punto de conexión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, coloco aquí un cablecito rojo, como este que está acá, lo conecto aquí en este extremo, ¿sí? Y conecto por otro extremo, en el otro extremo, un cablecito verde, ¿sí? Por más que estén distanciados, ¿sí? Que tengan esta distancia de conexión que estoy señalando aquí en azul, por más que tengan esta distancia de conexión, es como si yo los uniera físicamente, ¿sí? Como muestra aquí esta imagen. Entonces, estoy uniendo físicamente el cable verde con el cable rojo, ¿sí? Y estoy creando un punto de conexión o un nodo de conexión. Está dispuesto acá. Es como si yo los trenzara los dos cables y estoy generando un punto de conexión. Sobre ese mismo punto de conexión puedo sacar diferentes derivaciones, ¿sí? Para alimentar los diferentes circuitos en, en el protobar. Entonces de ahí puedo sacar unos cablecitos, ¿sí? Para poder alimentar otras partes, ¿sí? Del circuito. Entonces, cada vez que haya o que yo vea una línea, ¿sí? Una línea completa, ¿sí? Quiere decir que eso se llama un punto de conexión o un nodo de conexión. Esos nodos de conexión están definidos en el protobar de la siguiente forma. En la parte superior ustedes van a encontrar puntos de conexión, ¿sí? Para poder conectar la alimentación del circuito y por lo general este tipo de protobar, que son protobar pequeños para hacer eh, conexiones pequeñas, tienen en la parte superior eh, unos puntos de conexión para la conexión a positivo y otro para conexión en negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a borrar aquí estos cablecitos que acabé de colocar ahí, el verde y el azul, y esta línea azul. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero conectar una pila, que es lo que hemos visto de fuente de alimentación, si yo quiero conectar una pila aquí al circuito, lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a dibujar aquí la pila, una pilita pequeñita,
voy a dibujar de color negro, ¿sí? Entonces, las pilas, como ustedes saben, tienen un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Entonces, voy a determinar que aquí en la parte izquierda está el polo positivo y en la parte derecha, en la parte izquierda, perdón, está el polo positivo y en la parte derecha está el polo negativo. Entonces, en este caso, tendría que sacar un cablecito, ¿sí? Un cable para conectar aquí el polo positivo y otro cable, ¿sí? Para conectar el polo negativo de la fuente de alimentación, que en este caso sería una pila. Entonces, aquí metiendo un cablecito, ya alimenté todos estos puntos, ¿sí? Todos los puntos de arriba, todos estos puntos de arriba, con el polo negativo de la fuente y todos estos punticos de abajo, ¿sí? Con el polo positivo de la fuente. Quiere decir esto, voy a borrar aquí la línea amarilla, que si yo saco un cablecito hacia abajo, de aquí, de esta parte superior hacia abajo, y conecto otro punto de conexión, pues ya estaría haciendo otra nodo de conexión para poder conectar más elementos. Lo mismo aquí, si yo conecto un cablecito, ese punto de conexión, ya estaría generando conductividad sobre las otras líneas de trabajo. Pero entonces hay que tener en cuenta algo que vamos a ver aquí en una imagen más abajo. Entonces, esta imagen que ustedes ven aquí nos determina, nos determina, nos determina cómo es que están definidas esas placas, ¿sí? Esas placas de, de conexión, ¿sí? Entonces, en este caso, y ya conecté el polo positivo y el polo negativo de la fuente, ¿sí? Para estas líneas de trabajo, para las exteriores, y las exteriores, los puntos de conexión vienen en forma eh, horizontal, ¿sí? Horizontal, de esta forma. Perdón. Me toca con el mouse y entonces se me va el pulso. Entonces vienen conectados de esta forma horizontal. Mientras que los puntos de conexión centrales del protoboard vienen de una forma vertical. Vertical. De esta forma. Lo mismo, pues va a pasar aquí en la parte de abajo, vienen es horizontales, ¿sí? Y lo que vamos a encontrar es que, por lo general, para el trabajo con los protobar, nosotros vamos a hacer conexiones o vamos a determinar los buses de alimentación en la parte de arriba, por eso aquí llaman buses de alimentación, y los nodos de conexión en la parte central. Entonces aquí voy a encontrar eh, las conexiones o los diferentes elementos que hay dentro del protoboard. Hay que tener en cuenta que el protoboard, si bien está definido de esta forma de conexiones horizontales y verticales, en su parte central y en su parte exterior, superior e inferior, también está dividido en la parte central por un canal, ¿sí? Que es esta línea azul que ustedes ven ahí en la parte central, la cual me determina
me determina o me permite conectar elementos sobre una misma fila, pero que no tengan conductividad eléctrica. O sea, están separados físicamente para que no tengan conductividad. Quiere decir que no hay una línea o una conexión directa entre estos dos acá, sino están separados, ¿sí?, por medio de esta canal central para que no tengan conductividad. Eso me va a permitir colocar elementos entre, voy a dibujarlo aquí con negrito, entre eh, elementos en una misma fila, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a conectar aquí un elemento que llamamos resistencia, sobre esta misma fila tengo que tener en cuenta que ese elemento pase por encima de la canal para poderlo conectar. Si yo conecto ese elemento sobre la misma fila en la parte central, ¿sí?, si no pasa sobre esa canal, quiere decir que no estoy generando una conectividad sobre esa elemento, sino que lo estoy conectando al mismo nodo de conexión. Entonces, por lo general, estos elementos o esto no se permite si no se tienen que conectar los elementos eh, entre dos distintas filas, ¿sí? O si se va a conectar el elemento, tiene que pasar por el canal de conexión para poder a realizar la, la conexión. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, Muchachos, señor. hagamos todas las preguntas No, profe. que requiramos para no tener ningún inconveniente dentro del desarrollo de la clase. Claro que esto lo vemos pues, mejor en el momento en el que lo apliquemos en el simulador, pero digamos que sí es importante explicarlo como tal. Entonces, ya sabiendo cómo es que funciona este elemento, este protoboard, y que dentro del protoboard yo voy a encontrar, son plaquitas que me van a unir estos puntos de conexión o estos huecos que tiene el protoboard, ahí sí voy a analizar cómo es que puedo eh, medir las magnitudes que trabajamos en las clases anteriores. Y para medir las magnitudes que trabajamos en las clases anteriores, vamos a utilizar un elemento que se llama el multímetro. Entonces aquí voy a encontrar lo que es el multímetro. El multímetro por lo general lo encontramos de esta forma, ¿sí? Es un eh, elemento que me permite medir diferentes magnitudes. En este caso, para esta imagen, él me va a permitir medir magnitudes como el voltaje, como la corriente, como la resistencia. Y por este modelo de multímetro, pues se utiliza una perilla, ¿sí?, que al moverla me va a permitir maniobrar sobre diferentes rangos de medición, ¿sí? O con diferentes magnitudes de medición. Entonces, esta perilla, si yo la muevo, si yo muevo la perilla, ya va a cambiar, ¿sí?, su tipo de medición. Entonces, en este caso, él está señalando, aquí estaría señalando, sobre un rango de medición de kilo ohmios, porque está en la magnitud de ohmios. Si yo corro la perilla, ¿sí?, por acá para este lado, voy a poder medir voltaje en corriente continua. Si yo la muevo más abajo, voy a poder medir voltaje en corriente alterna. Y aquí voy a poder medir diferentes tipos de corriente, ya sea en corriente continua o en corriente alterna, que es la misma medida en corriente alterna y continua. Bueno, entonces
¿Cuáles son las partes de este multímetro? Entonces, por lo general voy a encontrar un display, que es a donde veo los numeritos, ¿sí? Aquí voy a ver los números que me salen en la medición. Por lo general, los multímetros tienen unas perillas o unos botones que me permiten cambiar de rango de medición. Tienen unas borneras para colocar los cables, ¿sí? O las puntas, y para poder medir hacia un elemento. Y en algunas ocasiones pues van a tener la posibilidad de medir otro tipo de elementos, como por ejemplo en este caso, para este multímetro, que me permite determinar los transistores PNP y NPN. Esto pues lo verán ustedes más adelante para poderlo medir. Por ahora nos interesa es medir las magnitudes en resistencia, voltaje y corriente. Bien, ahora lo que vamos a hacer con el multímetro es colocar elementos sobre el protoboard. Aquí vamos a alimentar el protoboard. Y lo que vamos a hacer es de las puntas de conexión del multímetro, vamos a poder analizar. Entonces, si bien allá en la diapositiva pasada eh, le conectamos una fuente de alimentación como una pila. Entonces aquí voy a colocar la pila nuevamente. Entonces aquí conecto el polo positivo y por aquí voy a conectar el polo negativo. Si yo saco un cablecito desde el multímetro y quiero medir el voltaje que tiene la pila, ¿sí? Entonces en este caso necesito medir el voltaje que tiene esa pila, yo puedo sacar unas borneras, de estas borneras puedo sacar un cable, unas puntas para poderla medir. Entonces en el simulador lo que vamos a hacer es medir el voltaje. Entonces si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte inferior de las terminales me dicen, vean, ¿cómo es que tienen ustedes que medir? Para medir voltaje y resistencia, ustedes van a sacar para la medición un cablecito acá, para medir voltaje y resistencia. Pero ese cablecito tiene que estar también, o tiene que sacar otro cable del común para poderlo medir. Si lo que quieren es medir corriente, tienen que cambiar la bornera, ya no a voltaje resistencia, sino a corriente. Entonces ya tendrían que sacar un cable de acá para poderlo medir. Eso lo vamos a ver en el simulador. Tranquilos, no se preocupen. Hasta ahora estamos explicando los elementos que vamos a utilizar. Ah, pero el común siempre queda activo, ¿no? El común siempre queda activo, sí señor. Entonces, tengo que sacar un cablecito, entonces les decía, entonces va a ser el del común, como le decía el compañero, viene acá un cablecito hacia cualquiera de estos puntos que están aquí en la parte superior. Y luego otro cablecito rojo de aquí de voltaje para poder medir el voltaje que hay sobre esa pila, ¿cierto? Entonces, cuando yo coloque las puntas del multímetro sobre el protoboard, lo que me va a salir aquí es un numerito, ¿cierto? Entonces aquí me va a salir un numerito, 5, 10, 20 voltios, ¿sí? Va a salir ahí. Entonces va a decir, vea, es que esa pila mide 1.5 voltios. Entonces ahí voy a determinar que esta pila pues tiene un voltaje determinado de trabajo, que son las magnitudes que manejan estas pilas AA de 1.5 voltios. Listo, entonces ya sé cómo medir con el multímetro en el protoboard una fuente de alimentación. Vamos a verlo directamente en el simulador. Entonces abro mi simulador, este de acá, y observen lo siguiente.
Aquí en el simulador voy a tener, voy a borrar aquí esta línea que ya había hecho, y voy a tener esta fuente de alimentación, van a hacer ustedes de cuenta que son como una pila, ¿cierto? Entonces, esta fuente de alimentación maneja corriente directa, ¿sí? Entonces ya nosotros sabemos que es corriente directa y que es corriente alterna. Entonces, esta maneja corriente directa. Y si ustedes se dan cuenta, del polo positivo de la fuente, ¿sí? Sale un cablecito, lo voy a señalar aquí con el marcador del láser. Entonces sale un cablecito y se une aquí a un punto, ¿sí? De conexión en la parte superior del protobar. Y por aquí, por todo esto, estaría conectado el polo positivo. Y por aquí hacen un puente para poder unir también esta parte inferior al polo positivo. Y el polo negativo de la fuente, ¿sí? Que estaría definido por este cable negro de acá, está unido aquí a este extremo del protobar, viene por acá la conductividad por las láminas que habíamos dicho del protobar, por aquí viene la conductividad y viene hasta el extremo. Profe, una ¿Sí? pregunta, ¿y por qué no se conecta el negro arriba, al lado del rojo? También se podría conectar, ¿sí? Es como lo tienen definido aquí en el protobar, en el simulador, ¿sí? Entonces yo aquí no puedo modificarlo, ¿no? Este simulador no me deja modificar. Es este que estamos utilizando acá. Existen otros simuladores, ¿sí? Y ya lo tenía aquí listo otro simulador. Este simulador que está acá es de la empresa Autodex, y ustedes pueden ingresar con el correo institucional de Micena a esta página que se llama Tinkercad, ¿sí? Esta página Tinkercad me permite, voy a abrirlo desde el principio, ¿sí? Desde el principio de la página para que ustedes la vean y para que pues si de pronto quieren hacer algún otro tipo de circuito lo pueden hacer por medio de esta página. Este Tinkercad es un software en línea que sobre todo es para aprendizaje de jóvenes y de niños, ¿sí? Y me permite hacer diseño en 3 dimensiones para en el dado caso en el que tenga una impresora 3D, realizar ese tipo de impresiones. O sea, me deja trabajar diseños en 3 dimensiones, me deja hacer circuitos electrónicos, me deja programar por bloques de código y me permite pues, recibir algunas lecciones de cómo unir estos 3 elementos para poder generar un prototipo. Esta página, como les decía, es de Autodex, de una empresa que desarrolla software y se llama Tinkercad. De pronto podríamos hacer algunos otros circuitos acá. Desafortunadamente, pues el tiempo no creo que nos lo permita, pero aquí pues yo ya tengo un circuito, ¿sí? En el cual coloqué un protoboard y ese protoboard es muy parecido al que tenemos en el laboratorio de Cloud Labs, ¿sí? Entonces, y aquí ya en Tinkercad sí me deja manipular como tal los valores de, eh, de los componentes. Entonces, por ejemplo, acá, voy a correr aquí esta herramienta que me está estorbando. Aquí voy a sacar una fuente de alimentación. Entonces voy a buscar aquí una fuente de alimentación. Ya sea una pila, por ejemplo, lo que estábamos analizando antes. Entonces saco la pilita y si ustedes observan acá, tiene un nodo de conexión. Lo que yo voy a hacer es arrastrarla aquí, ¿sí? Para conectar. Aquí me sale
este cablecito en verde, pero yo lo puedo cambiar de color. Aquí le voy a colocar rojo. Y por aquí conectaría este otro cablecito, que si ustedes se dan cuenta, cuando yo conecto este cable, ya, lo alejo y lo acerco, él me dice que tiene conectividad, ¿sí? O conductividad en el momento en el que yo conecte el cable. Entonces, ahí voy a colocar un cablecito de color negro. Y eso va a simular ya la conductividad. Entonces aquí, si ustedes observan, si yo me paro por los cables, me va a mostrar la conductividad. De la misma forma, o como está unido en el, voy a, con el scroll roll del mouse, puedo mover y cambiar de posición aquí el protoboard y la fuente de alimentación. Y aquí voy a utilizar o voy a hacer la conexión que está aquí en de estas uniones que están aquí en el simulador. Si ustedes se dan cuenta acá, ellos tienen unos cablecitos que están uniendo los extremos del protoboard para darle conductividad, ¿sí? De positivo y negativo de la fuente de alimentación. Entonces aquí lo voy a hacer, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer sería de negativo a negativo y le coloco el color negro. Aquí está conectado y si ustedes se dan cuenta acá, si paran sobre los nodos de conexión, me aparece que está conectado. Y lo mismo haría para conectar los extremos. Entonces, más o menos este tipo de conexión es el que está en el otro simulador. Entonces, estoy colocando la fuente de alimentación, que en este caso es una pila de 9 voltios, ¿sí? Esta es la fuente de alimentación. En el otro simulador, el de Cloud Labs, no es una pila, pero es un elemento que llamamos fuente de alimentación de corriente continua que me permite... este simulador de Cloud Labs tiene unas ventajas diferentes a las que tiene este. Pues aquí ya puedo mirar el multímetro como lo vemos en la realidad y puedo manipular las puntas, ¿sí? de conexión del multímetro. Este simulador no me permite eso, sino tengo que conectarle a algo, una herramienta que se llama multímetro, que es esta de acá, y conectarlo directamente a donde yo quiera colocarlo. Pues son formas distintas de verlo, pero me van a permitir hacer prácticamente las mismas mediciones. Bueno, entonces, decíamos que si quiero medir el voltaje que hay en esta fuente, pues yo tengo que prender la fuente. Para eso tengo que oprimir aquí el botón de Power de la fuente de alimentación y aquí me va a mostrar el valor de voltaje, ¿cierto? En este caso son 0 voltios, ¿sí? Y él me va a permitir por medio de los botones de más y menos, ¿sí? Manipular el voltaje. Entonces aquí, oprimiendo aquí más y menos, puedo manipular la magnitud de voltaje. Entonces voy a poner la fuente de alimentación en 5 voltios, aquí en 5 voltios, estos 5 voltios que me está mostrando acá, y ese mismo voltaje me lo tiene que mostrar aquí en el multímetro. Entonces, para medir el voltaje sobre el protoboard, lo que yo tengo que hacer es, o por medio de las puntas, colocar la punta de común, que sería la punta negra, en un punto de conexión, ¿sí? En negativo, y la punta roja en un punto de conexión que sea positivo, ¿sí? Que corresponda a los nodos de conexión de la parte positiva. Entonces, si ustedes observan aquí, en el multímetro cambió la magnitud y me mostró 5 voltios.
Entonces, ahí puedo determinar que sí, que las puntas me están sirviendo para medir el voltaje, y el voltaje que me está mostrando la fuente, este de acá, es el mismo que me está mostrando el multímetro. Listo. Entonces ya analicé lo que es fuente de alimentación y multímetro. Me faltan otros elementos aquí dentro del simulador, que son elementos pasivos. Bueno, hay estos diodos, los vamos a determinar como conectores, y sobre todo para mirar la conductividad dentro del circuito, pero para el desarrollo del ejercicio que vamos a hacer en el primer ejercicio de magnitudes eléctricas, vamos a utilizar únicamente lo que son resistencias. Entonces son estas que ustedes ven aquí en la parte superior, y vamos a utilizar otros elementos que están aquí, que son cables de conexión. Entonces, estos cablecitos que ustedes están viendo acá, en la parte izquierda del simulador, en el Tinkercad, ¿sí? Y ya directamente se pueden sacar los cables con las conexiones respectivas, así como lo habíamos visto. Esto es por si quieren cacharrearle a este programa, que también me parece muy interesante dentro del desarrollo de esta temática. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos pide el laboratorio del día de hoy? Y pues me demoré un poquito explicando el laboratorio, pero era para explicar, pues, todos los componentes que tenía el laboratorio, que son los mismos componentes que vamos a trabajar durante las 7 prácticas que vamos a realizar. Entonces aquí le voy a dar el bote de basura para que volvieran las pinzas a su posición, y mirar ya el laboratorio que vamos a realizar. Entonces, para abrir el laboratorio voy a abrir la práctica 1, y hay que tener en cuenta aquí una cosa muy importante, y es que hay que saber leer dentro del desarrollo de las prácticas, porque aquí nos muestran en el documento PDF la secuencia para la realización de esos ejercicios. Entonces, nos dice, entre al simulador de electricidad. Ya entramos al simulador de electricidad. Vamos a seleccionar práctica libre. Ya seleccionamos práctica libre, entonces no vamos a tener en cuenta este punto 1.2 ni esta figura 2, y vamos más abajito. Entonces, identificamos los elementos que hay para la práctica. Entonces ya identificamos el protoboard, las resistencias, los LEDs, los cables de conexión, la fuente de alimentación y el multímetro digital. Ya identificamos los elementos, y vamos más abajo y vamos a empezar la práctica. Entonces dice, medición del voltaje sobre las resistencias. Ya en el segundo punto. Estamos en el segundo punto. Dice, enciende la fuente de alimentación para medir el voltaje en cada una de las resistencias. Figura 4. Entonces, yo asocio esta figura 4 aquí a esta figura 4. Entonces, yo tengo que estar leyendo y mirando en la imagen. Entonces, al mirar esta imagen, de pronto ustedes la ven ahí un poquito pequeña. Voy a agrandar esta imagen por medio del... Entonces, observo que colocaron 2 cables de conexión. Uno al polo negativo, otro al polo positivo, ¿sí?
y las están bajando a dos puntos de conexión. Esos dos puntos de conexión están conectando directamente una resistencia de esta forma y aquí a esta. Entonces lo que yo tengo que hacer es este mismo montaje que está en la figura 4, lo tengo que hacer en el simulador. Entonces me voy al simulador y voy a montar los respectivos cables. Entonces miro cuál cablecito me sirve, ¿sí? Y lo conecto. Entonces, por ejemplo, acá este cable lo puedo colocar acá, ¿no? Es como muy cortico, entonces voy a colocar uno más larguito. Es como más larguito. Entonces, aquí conecté el cable sobre sobre la misma punto de conexión, ¿cierto? Entonces, lo que yo necesito es conectar ese mismo cable, rotarlo y conectarlo sobre el otro punto de conexión. Entonces, ¿cómo se hace eso? Por medio de esta herramienta o Clic derecho, creo que. ¿sí? Esta herramienta de acá, que me permite rotarlo, ¿sí? Aquí lo roté, ya lo roté, y lo arrastro. Cuando ya lo rote, aquí lo pueden mover con estas flechas para determinar la conexión, las conexiones. Y cuando ya sepan en dónde están las conexiones, le dan clic sobre el chulito. Entonces ya, por ejemplo, coloqué este cable acá. Voy a colocar ahora, ya conecté el del polo negativo, ahora voy a colocar el del polo positivo. Antes de colocar el del polo positivo, pues yo voy a arrastrar aquí una de las resistencias, porque observo aquí en la práctica que aquí hay una resistencia, ¿cierto? Y aquí observándola, Profe, una pregunta, ¿y cómo podemos identificar esas resistencias? Porque tienen varios colores, ¿no? por ahora vamos a hacer lo que dice el laboratorio, ¿sí? Ya les digo cómo, porque eso tiene un código de colores, pero vamos a analizar lo que hay acá. Entonces, aquí yo veo una resistencia con el color, por ejemplo, café, negro, rojo. Café, negro, rojo. Entonces, esos colores ustedes lo pueden observar dentro de la misma cajita aquí de resistencias. Entonces yo miro aquí, vea, aquí hay una resistencia café, negro, rojo, ¿sí? Entonces, esa resistencia la arrastran para poder conectar el otro cablecito para conectarle al nodo positivo. Entonces voy a jalar aquí el otro cablecito, que esta vez está conectado al nodo positivo. Lo puedo girar aquí y lo puedo correr con las flechas. Profe, una pregunta. Señor, ¿Las resistencias tienen un orden para conectarse, así como la batería? ¿O la se pueden polaridad, conectar positivo? Sí, exacto. no, las resistencias no tienen polaridad. Entonces, ustedes observan aquí café, negro, rojo, está, ¿sí? El café está hacia este costado, creo que en el laboratorio, no, sí está. Igual lo podemos rotar, ¿sí? Y no tendría polaridad para la resistencia, ¿no? No tiene polaridad. Entonces Listo, profe, gracias. vamos a mirar el voltaje de la resistencia. Entonces,
para medir el voltaje y la resistencia, coloco las puntas del multímetro en un punto de conexión, ¿sí? Sobre la misma línea de conexión de ambos extremos de la resistencia, y enciendo el... Está al revés, profe. Igual, en este caso, lo que me va a mostrar es un voltaje negativo, pero tiene toda la razón. Vamos a conectarlo. Y no me dejó mover ahora el Profe, señor. según por lo que hoy tengo entendido, no creo que así se pueda medir el valor, o bueno, lo que reduce la resistencia y el voltaje, porque la alimentación va directa hasta la línea. Permítame un momentico, que es que no me deja coger el... Ya, ahora sí. Entonces, observemos lo siguiente. Aquí prácticamente está conectado el polo positivo, ¿sí? Y el polo negativo directamente a la fuente de alimentación. Ustedes observan acá, ¿sí? Estaría conectado aquí el polo positivo. Voy a colocarlo de color rojo. Desde acá, todo esto sería el polo positivo, y de color azul voy a conectar el polo negativo. Todo esto estaría conectado. Quiere decir esto, que la medida de la resistencia que voy a tener ahí, el voltaje que le está entrando a la resistencia, va a ser el mismo de la fuente de alimentación. Entonces, ya está encendida la fuente de alimentación, voy a realizar las medidas, y ustedes se pueden dar cuenta acá que la misma medida de la fuente de alimentación en voltaje es la medida que me está mostrando la fuente de alimentación, ¿sí? Así cambia el voltaje, la medida es la que me está mostrando. Entonces, aquí me dice monte la resistencia, y vamos a analizar la lectura aquí. Dice, configure el multímetro digital para la opción de voltaje, arrastre una de las puntas de medición del multímetro a uno de los extremos de la resistencia, donde quiera realizar la medición, que sería la figura 6, ¿sí? Esto ya lo hicimos. Luego dice, arrastre la otra punta de medición al otro extremo de la resistencia, figura 7, esto ya lo hicimos también. Y por último, en la figura 8, el multímetro le mostrará el valor de voltaje sobre la resistencia. Entonces, ustedes van a analizar aquí el valor de la figura, ¿sí? De la figura 8, el valor de la resistencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, y voy a aumentar otra vez la figura 8, esta sería la figura 8. El valor del voltaje, que es lo que nos está mostrando aquí en esta parte, el valor del voltaje del multímetro es el mismo valor de la fuente. Aquí mide 5 voltios y aquí mide 5 voltios. Entonces, esa sería la medición del voltaje. Entonces, ahí voy en la figura 8. Ahora,
medición de corriente del circuito. Dice, apague la fuente de alimentación para la configuración del circuito. Entonces tengo que apagar la fuente de alimentación. Apago la fuente de alimentación y configure el multímetro digital en la opción de amperímetro. Entonces vamos a observar lo siguiente. Yo les decía que los multímetros tienen una perilla, ¿cierto? En este caso, para este multímetro, tiene para medir voltaje, para medir amperaje y para medir resistencia. Y él va a tener un autorrango para medir diferentes tipos de voltaje, de diferentes magnitudes de voltaje. Ese autorrango no existía aquí en este multímetro que les coloqué acá. En este multímetro, el usuario del multímetro es el que tiene que colocar el rango de medición al que quiere medir. Entonces ustedes van a encontrar multímetros que los tienen que colocar en el rango de kilo ohmios o mega ohmios, ¿sí? Hay pues con multímetros como este que los tenemos que graduar para medir la corriente, por ejemplo, en microamperios, miliamperios, ¿sí? Y el voltaje, por ejemplo, se mide con el rango de voltios, ¿sí? En rangos de décimas de voltios, centésimas de voltios y miles de voltios. En este caso, ¿sí? Yo tengo que determinar cómo lo quiero medir. Por lo general, los multímetros más costosos, los que son de mejor calidad y tienen un autorrango, los multímetros que son más asequibles a nosotros, tienen esta perilla para el operario ajustar la medida a la magnitud que esté midiendo. Entonces, el simulador sí se supone que lo maneja en un autorrango. Entonces, yo tengo que definir cuál es la magnitud únicamente que voy a medir. Entonces, aquí está cuadrada en voltios y la voy a cuadrar aquí en amperios para medir la corriente. Entonces, tengo que mover la perilla y ustedes observen que se cambiaron los conectores del multímetro. Voy a volverlo a hacer. Voy a volver de amperios a voltios. Se movió acá los bornes del multímetro. ¿Eso qué quiere decir? Que en este borne voy a medir voltaje y resistencia y en este otro borne voy a medir corriente. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí en el PDF me dice que debo ajustar la medición a corriente. Aquí está corriente. Entonces tengo que cambiar el multímetro como lo muestra en la figura 9. De pronto ustedes tienen que bajar aquí un poquito más aquí para la figura 9, pero aquí en la figura 9 me está mostrando que el multímetro está configurado para la figura 9, para leer lo que es corriente. Entonces dice, para realizar la medida de corriente sobre una de las resistencias debe abrir el circuito, es decir, debe interrumpir la conexión. Tome la resistencia sobre la cual va a realizar la medición y modifique la ubicación de esta sobre el protoboard, de tal forma que una de sus conexiones no quede conectada con ningún otro elemento de alimentación del circuito. Figura 10. Entonces vamos a analizar la figura 10. Observen esta figura 10 y vamos a analizarla. Vamos a analizarla en que corrieron el cable
de conexión que estaba en el nodo positivo, lo cambiaron, ¿sí? Para poder abrir el circuito. Aquí abrimos el circuito, ¿sí? Creando dos nodos de conexión, uno acá y el otro acá. Y lo que vamos a hacer es que por el multímetro va a pasar la corriente. Entonces, ¿cómo va a pasar la corriente por el multímetro? Entonces, la corriente viene de aquí del polo positivo. Tengo que sacar una conexión aquí al punto, a la punta positiva, ¿sí? Pasa por el multímetro, luego viene a la punta negativa, lo conecto acá y se va a cerrar el circuito cuando pasa por la resistencia y se conecta al punto negativo de la fuente de alimentación. Entonces, en este caso, observen que viene de positivo, ¿sí? Pasa por el multímetro y se devuelve al punto negativo. Eso quiere decir que se abrió el circuito para poder medir corriente. Entonces yo tengo que abrir el circuito aquí en la simulación. Entonces lo que voy a hacer es correr este cablecito hacia la derecha. Ellos corrieron, están conectando el polo positivo. Entonces lo que yo voy a hacer es mejor correr este cablecito, este de acá, a la izquierda. Y ahí abro el circuito. Eso es para que ustedes se den cuenta que de cualquier forma se puede abrir el circuito y nos tiene que dar la misma medición. Entonces, conecto aquí el polo positivo, ¿sí? del multímetro que viene acá, y al extremo de la resistencia coloco el punto negativo, la punta negativa, perdón, y cuando encendamos el multímetro, por el multímetro va a pasar una corriente. Y esa corriente es la que vamos a analizar acá. Entonces, enciendo el multímetro, enciendo la fuente de alimentación y observo que está pasando una corriente de 3.5 miliamperios con un voltaje de 3.5 voltios. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio para el desarrollo de esta práctica. Ustedes van aquí en el libro, ¿sí? Van a hacer la medición, entonces van a colocar aquí, en el libro, medición de la resistencia. Ustedes todavía no saben el valor de la resistencia, ¿cierto? ¿Cómo hallamos el valor de la resistencia? Por medio de la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, ese valor de la resistencia por medio de la ley de Ohm se halla de la siguiente forma, ¿cierto? Entonces, voy aquí a información. Voy aquí a información y voy a mirar las ecuaciones. Entonces, según la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm, el voltaje es igual a la resistencia, ¿cierto? Pero yo lo que no tengo es resistencia. Entonces, la resistencia, por medio del triangulito que vimos la clase pasada, la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. El voltaje sobre la corriente. Entonces, voy a hallar el valor de la resistencia que acabé de medir con dos valores. Entonces, vuelvo aquí al librito y digo,
La resistencia es igual a qué? Al valor del voltaje, que sería 3.5 voltios, dividido entre el valor de el amperaje, que sería 3.5 miliamperios. Entonces, como aquí están miliamperios, y lo que yo necesito hallar es el valor de la resistencia en ohmios, ¿sí? Tengo que cambiar este valor de miliamperios a amperios, ¿cierto? Entonces, como están miliamperios, ¿sí? Lo que tendría que hacer es que dividir estos 3.5 en 1000, ¿sí? Entonces, el valor de la resistencia es igual a 3.5 voltios dividido entre 3.5 dividido entre 1000. ¿Cuánto me da 3.5 dividido entre 1000? Entonces, para eso, ustedes pueden utilizar la calculadora, ¿sí? Entonces, vamos aquí a la calculadora y coloco 3.5 dividido entre 1000 y me da 0.035 amperios. Ahí sí sería amperios, ¿cierto? Entonces coloco aquí 0.0035 amperios. Entonces, la resistencia que estoy midiendo es igual a 1000 ohmios. Ese es el valor que ustedes van a colocar ya aquí dentro de la medición. Ya saben que esa resistencia mide 1000 ohmios. Entonces, cuando generen la medición, ¿sí? Que el día de hoy es este ejercicio, entonces van a generar el reporte. Entonces, al generar el reporte, entonces le dan clic aquí sobre este botoncito de acá, le dan aceptar, generan el reporte, y él les va a descargar aquí el PDF. Entonces voy a abrir el PDF y observen que ya me sale el montaje, el dibujo del montaje que hicimos, y también me va a salir los valores que coloqué dentro de las preguntas complementarias. Entonces, necesito que ustedes hagan esta misma práctica de medición de voltaje, corriente y resistencia, como práctica número 1, en donde van a cambiar el valor al valor del voltaje de 5 voltios que nos aparece aquí en el ejercicio.
para medir lo que es la corriente sobre la resistencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, qué pena, ¿cuál es el reporte que le debemos enviar a usted? ¿El último? El último que generen. Él tiene que salir muy parecido a este que yo estoy generando acá. Lo que va a pasar es que aquí ya no me va a salir con mi nombre, ¿cierto? Sino va a salir con el nombre de ustedes, porque ustedes lo realizaron, ¿sí? Va a salir, la imagen del circuito que ustedes montaron, que digamos que depende de cómo ustedes hagan el montaje, y acuérdense que ustedes van a trabajar con el voltaje que aparece en la práctica. Yo en este caso lo trabajé con 3.5 voltios, pero en la práctica, o sea, en el PDF, ¿sí? Que está acá, lo trabajan con 5 voltios, ¿sí? Y tienen que Profe, ahí en hallar el el chat le valor de hicieron la una pregunta. resistencia. Señor. En el chat le hicieron una pregunta, en el chat de WhatsApp, profe. Vamos a responderle. No, no se entiende. ¿Mario? No, en el chat de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, me parece que Marlon le hizo una pregunta, profe. Vamos a ver. Dice, profe, a mí esa asistencia desde el principio no me funciona. Bueno, Marlon, voy a mirar a ver qué problema tuvo con la asistencia y, y quería saber si de pronto usted no le han activado todavía el correo Micena. Parece que Marlon no está. Marlon. Vamos a mirar. Me toca hablar entonces con él directamente. ¿Alguna pregunta en relación con la práctica? Para la segunda práctica, ya nos quedan unos minuticos para mirar esa segunda práctica. Ustedes van a desarrollar, van a abrir el territorio. Aquí yo ya tengo abierto el territorio. Sí, sí. A ver. Van a ingresar a territorio. Y en territorio, el día de hoy, les coloqué un anuncio con la práctica número 2 y con el simulador de la práctica número 2. Entonces, aquí observen que el día 15 de marzo, ¿sí? Les coloqué la práctica número 2 de circuitos en serie. Está el PDF y está el simulador. Voy a abrir aquí el PDF. El PDF ya lo tengo aquí abierto, práctica 2. Y para esta práctica número 2, ¿sí? Ya viene prediseñado un circuito montado en el laboratorio, en el simulador, perdón. Igual que la práctica número 1, ustedes tienen que seguir el paso a paso del documento PDF, ¿sí? Leer muy bien qué es lo que les toca realizar, realizar las mediciones correspondientes, tanto de la configuración del voltaje como de la corriente. Aquí está muy explicado figura por figura las mediciones que ustedes tienen que realizar. Hay que tener en cuenta que, muchachos, el valor del voltaje puede cambiar y puede cambiar también el valor de la resistencia.
Eso pasa porque la configuración de este montaje que colocamos acá es aleatorio para que no todos tengan la misma respuesta y no todos me entreguen el mismo informe, ¿cierto? Sino que va a cambiar el valor de las resistencias para que ustedes hagan las mediciones correspondientes, ¿sí? Según el registro de datos. Entonces aquí van a registrar unos datos para el valor de la resistencia 1, valor del voltaje de la resistencia 1, valor de corriente de la resistencia 1, el valor de corriente, el valor de resistencia de la resistencia 2, valor de voltaje de la resistencia 2 y valor de corriente de la resistencia 2. Asimismo, dentro de el cuaderno de notas, ¿sí? Ya van a aparecer unas preguntas prediseñadas, ¿sí? Que están dispuestas acá, las cuales ustedes tienen que responder, ¿sí? Entonces, vamos a responder esas preguntas y estas preguntas están dentro del desarrollo de la práctica para que ustedes analicen cuál de estas imágenes, según esta imagen que ustedes ven acá, este es una fuente de alimentación continua, y respondan las preguntas correspondientes a cuál es el valor de la corriente del circuito, cuál es el voltaje de alimentación del circuito y cuál es el valor de voltaje de cada una de las resistencias. ¿Listo? Entonces vamos a analizar a abrir el PDF, a leerlo y luego realizar la práctica. Y el día miércoles miramos las preguntas que ustedes tengan con respecto a este circuito de resistencias en serie, ya con lo explicado el día de hoy. Bueno, ya como se nos hace muy larga la clase. Profe, una pregunta, ¿usted al fin va a recoger los trabajos al final o...? Todos los algo trabajos se así? recogen, todas las prácticas se recogen. Lo que pasa es que hay algunos instructores que Al final crean, lo subimos. ya les estoy explicando eso. Hay algunos instructores que crean vínculos o link para que ustedes vayan subiendo los ejercicios como semana a semana o para mí me parece más complicado recibirlos de esa forma, así que yo solo creo un link y en ese link ustedes suben las prácticas, todas las prácticas que ustedes desarrollaron y yo solo genero un juicio de evaluación para las evidencias, ya sea una evidencia de desempeño, una evidencia de producto o la evaluación que hacemos en la última clase de conocimiento. ¿Listo? Profe, una cosita yo no le entendí de cómo ponerle los valores a la resistencia en el simulador. Los valores de la resistencia, que no ¿en qué parte? Eso de corriente, voltaje, ¿cómo se los pongo? ¿En qué parte de la práctica? Yo estaba ¿Acá? mostrando la práctica 2 por ahí donde le cambiaba. Ah, le ¿la ponían práctica los- 2? Sí, sí, No, sí. hay que leerla, ¿sí? ¿No Hay que hacemos nada leerla. entonces? ¿Cómo? No Claro. hacemos la práctica. Sí. Por eso, Lean por la eso. práctica paso a paso. Aquí está el paso a paso. Lo que pasa es que a veces no nos gusta leer, ¿no? Listo. Lean paso a paso, porque aquí explican figura por figura qué es lo que toca hacer y verá que ustedes entienden. De pronto a veces al principio le da uno pereza leer, ¿sí? Pero es muy importante que ustedes analicen figura y analicen la lectura de recolección de datos para que al final podamos ingresar los datos correctos en el registro de datos. ¿Listo? Ah, listo, Pero hay que sí, leer señor. la práctica primero, ¿sí?
Y si pueden irla realizando la simulación al mismo tiempo que van realizando la práctica para que no tengamos ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí me habían hecho unas preguntas aquí por el... Laura, creo que ya le respondí la pregunta que me hizo esta mañana. Y Daniel Felipe Rivas, ¿estará? Daniel Felipe está conectado, pero si ustedes hablan con él, yo creo que ya por medio de la explicación del día de hoy, le di respuesta a él. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos por conectarse y si Dios lo permite, nos vemos el día miércoles para responder todas las dudas que tengan de esta práctica número 2. Muchas gracias y nos vemos el miércoles. Chao, profe. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Profe, chao, Hasta luego, gracias. profe, gracias.